y lo vamos a hacer con el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, para preguntarle, por supuesto, de su parecer acerca de esta nueva exención, pero también para ir ahondando acerca de una situación que ocurrió en la provincia de Arauco, precisamente, con un procedimiento policial, otro caso de robo de madera intenso, muchos heridos, bastante violencia también en esta situación, un operativo por robo de madera. Usted ha sido enfático, delegado, en decir que hay que perseguir ahí la ruta del dinero, por supuesto, estos robos de madera. Los saludo, buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Tenemos ahí un problema de comunicación con el delegado presidencial de la provincia de Arauco, el delegado provincial Humberto Toro, con quien vamos a conversar, por supuesto, acerca de esta prórroga del estado de excepción constitucional. Y lo que yo les contaba, este operativo por el robo de madera que dejó en la provincia de Arauco 7 detenidos, 19 heridos entre civiles y carabineros, unas imágenes bastante violentas y que tiene que ver con uno de los temas fundamentales a los cuales desde el Ejecutivo, desde las Fuerzas Armadas, las policías, también se pretende atacar. De hecho, se ha hablado mucho del crimen organizado y el tema del robo de la madera sigue siendo uno de los fundamentales en al menos la macrozona sur, en las regiones del Biobío, en la región de la Araucanía, desde donde se pretende atacar para ir bajando los niveles de violencia que hemos visto durante este año, no solo este año, de hecho, hacia atrás. El perseguir esta ruta del dinero, ver qué pasa con el robo de madera, y hoy día se dio una señal concreta, eso sí, con imágenes bastante violentas acerca de este operativo policial en este predio, en la provincia de Arauco, que, como les digo, dejó 7 detenidos y 19 personas lesionadas. Y vamos a conversar inmediatamente entonces con Humberto Toro, delegado de la provincia de Arauco, para consultarle qué mayores antecedentes tiene finalmente de este operativo policial. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Ivo. Sí, efectivamente, este es un hecho que ocurrió ayer en la ruta P40, fundamentalmente en el sector del Fundo Yani. Allí un procedimiento a partir de una denuncia que hace la empresa forestal Arauco de que habrían detectado robo de madera al interior del fundo. Carabineros, ante la solicitud, la Fiscalía ordenó la presencia de Carabineros en el lugar. Se llegó allí y lograron identificar que efectivamente al interior habían grupos que estaban encapuchados y que estaban procediendo al robo de madera con camiones, pero al mismo tiempo con maquinaria que bastante sofisticada, y por lo tanto se produce allí inmediatamente el esfuerzo por parte de Carabineros de detener a los vehículos que estaban procediendo al robo y también detener a los conductores que estaban usando maquinaria pesada en el corte y talado de los árboles. Y se genera allí un incidente entre las personas civiles que se encontraban en el lugar con Carabineros, y por tanto el informe que entrega Carabineros que recibieron bastante piedrazos, golpes, etcétera, y en función de eso procedieron a la dispersión de las personas. Incluso hubo una persecución respecto a los vehículos que estuvieron huyendo en camionetas. Fue detectada una de las camionetas, fue recuperada posteriormente, hay 7 detenidos. Pero los incidentes siguieron al interior del predio y terminó los hechos con 12 carabineros heridos, 3 de ellos con mayor consideración, uno con una pérdida dental, otro con una fractura en su mano y otro también con situación compleja en su pierna. Y también eso fue, llegaron al hospital de Leu, yo estaba allí esperando en la zona, y en el hospital de Arauco llegaron posteriormente 8 civiles que también venían, algunos con herida de perdigones, y uno que venía con un corte en su muslo que fue diagnosticado en el hospital de Arauco y que no tenía mayores riesgos, y por lo tanto procedieron a suturarlo en el mismo hospital y quedó hospitalizado en el transcurso de la noche. Humberto, usted ha sido bastante crítico. La señal que se da con este operativo policial apunta a lo que usted ha dicho, es quizás el principal problema que hay en términos de crimen organizado en la macrozona sur, que tiene que ver con el robo de madera. Así, nosotros hemos sido muy claros, muy enfáticos y muy como ir de frente la redundancia, a un tema que a juicio nuestro ha tergiversado profundamente la legitimidad de la causa mapuche, que uno puede
no solamente comprenderlas, sino en algunos casos compartir muchas de sus demandas. Sin embargo, el robo a la madera ha llegado a tal nivel que precisamente se le denomina ya, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de eso delictivo, crimen organizado, porque están involucrados actores de todos los niveles. Prácticamente se han convertido en lo que yo le llamo los empresarios del ilícito, que se han enriquecido a costa de este robo, pero que además han generado los hechos de violencia en el territorio, porque a mucho dinero la aparición de grupos que son financiados o grupos, digamos, que están en función de la custodia de la madera y que además, en función de proteger el territorio que les permite realizar el ilícito, dado que es un territorio muy amplio, muy complejo, con muchos caminos rurales, por lo tanto les permite ocultar el robo, efectuar con aparente tranquilidad, ¿no es cierto?, ese ilícito. Pero además de eso, que es lo más complejo, es que yo le llamo el blanqueo del ilícito a través del uso de la causa mapuche, y eso nos parece también de una complejidad profunda. Y por tanto, nuestra tarea es desenmascararlo, realizar todas las investigaciones a través del Ministerio Público, a través de inteligencia, junto con las instituciones públicas como Impuesto Interno, Tesorería, etcétera, que permita llegar al fondo, y nosotros decimos precisamente poder anular y llevarlo a tribunales a aquellos que son los que se han enriquecido, que son los que están generando, ¿no es cierto?, la distribución de esos recursos para generar la violencia en la provincia de Arauco. Humberto, ¿qué le parece esta séptima prórroga del estado de excepción constitucional? Al parecer ya es séptima vez, vendría siendo ya parte de la solución. Al parecer no habría otra solución por el momento para aplicar en la macrozona sur. Le quería preguntar eso, y también cómo valora que se haya cambiado el decreto también para la protección de la vida de las personas. ¿Es un cambio importante que venían pidiendo desde antes? Lo que pasa es que lo que se discutió permanentemente fue cómo de manera integral resolvemos el tema de la macrozona, en particular lo que me corresponde a mí en la provincia de Arauco, bajo el mandato del presidente, que me ha enviado como delegado presidencial. Y es que el problema de la provincia no está vinculado solo a la seguridad policial, ¿no? Es una tarea importante, una clave relevante, etcétera, pero también hay otras aristas que tenemos que resolver. Te lo digo ¿por qué? Porque en la medida en que la provincia de Arauco en el último tiempo fue perdiendo inversión pública, en la cual en los compromisos que se tenía con las comunidades mapuche, en lo que se denominaron las mesas territoriales, donde se establecieron proyectos, ¿no?, y convenios de programación que permitía efectivamente resolver el tema de la calidad de vida, ¿no?, mejoramiento de caminos, fomento productivo, desarrollo del turismo, educación, etcétera, salud, etcétera, que eran firmados en un convenio de programación, en lo que se denominó el plan de rezago, y además de eso lo que fueron las mesas territoriales. Bueno, esa inversión se dejó de hacer. No se compró más tierra, cero compra de tierra, cero mejoramiento de camino, cero, digamos, fomento productivo. Por lo tanto, se fue desarticulando la estructura económica de la provincia de Arauco, y se fue desarticulando, por lo tanto, la estructura económica del pueblo mapuche. Y eso generó que los liderazgos positivos, los liderazgos de las mesas territoriales, nosotros teníamos cerca de 300 comunidades en mesas territoriales en todo el territorio, y por tanto esos liderazgos fueron perdiendo, ¿no?, adhesión, fueron perdiendo legitimidad, fueron perdiendo liderazgo, producto, digamos, que no podían resolver los problemas que estaban comprometidos. Y en la medida que fueron perdiendo liderazgo, fueron entonces estos otros grupos, aprovechándose ese espacio, ¿no?, ese espacio político, cultural y social, empezaron a tomar la representación de las comunidades. Y por lo tanto, hay que recomponer nuevamente la organización de las comunidades, recomponer la inversión pública en esa materia. Y en segundo lugar, hay que recomponer también lo que nosotros denominábamos la seguridad pública, la seguridad desde el punto de vista que las carreteras teníamos problemas, en los riesgos de que la accesibilidad, ¿no es cierto?, de que pudiera ser abastecida, especialmente en la comuna de Tirúa y Contorno, porque los camiones, ¿no?, de productos no querían ingresar a esa zona, o porque teníamos mucho robo en la ruta de vehículos, tanto fiscales como privados, como también particulares. Prácticamente hacía que las rutas estaban muy peligrosas, muy riesgosas, y eso tenía un riesgo muy de fondo, digamos, para el desarrollo del territorio, pero además para el abastecimiento. Entonces, una primera tarea, las dos primeras tareas, es volver a recomponer la inversión pública para fortalecer los liderazgos de las comunidades que no tienen nada que ver con el tema del robo de la madera, ¿no? Y por tanto fortalecer esos liderazgos para recomponer nuevamente las mesas territoriales, y por tanto ganar nuevamente el liderazgo, y al mismo tiempo asegurar que la gente pudiera transitar de manera tranquila. Y eso, si uno lo evalúa ahora desde el punto de vista de la seguridad pública, efectivamente hemos llegado a nivel cero.
desde el punto de vista de que en la ruta hoy día hayan riesgos de robo de vehículos, etc. Eso ya no está ocurriendo en las dos rutas, tanto en la P72, que es la Cañete-Tirúa, o en la P60R, que es la de Cañete con Turbo. Lo que hace, yo vengo recién de Tirúa, estuve en el aniversario 50 de la comuna de Tirúa, se hizo una actividad pública afuera de la municipalidad con una carpa, no hubo problema de tránsito, se pasa libremente, se pasa de manera más tranquila. Y eso está logrado. Sin embargo, estos grupos que siguen pretendiendo no controlar el territorio, y como ya saben que con las comunidades no lo pueden hacer porque los liderazgos nuevos empiezan nuevamente a reaparecer, los liderazgos positivos, entonces nos están generando estos eventos y estos atentados en los sectores un poquito más urbanos y en los sectores rurales en concreto. Y por eso entonces, en función de esa evaluación, se estima entonces acercar los tiempos de reacción. Ya, dado que la policía estaba, el COP, por ejemplo, la Armada estaba focalizada en la comuna de Los Álamos, uno porque la logística así lo permitía, pero teníamos que acercarlos más porque los tiempos de reacción de los vehículos son vehículos muy pesados, no tienen mucha velocidad, por lo tanto demoraba mucho por los kilómetros que hay desde Los Álamos a Tirúa o de Los Álamos con Turno. Y por lo tanto entonces la decisión fue, tenemos que acercar ahora, ya que hemos tomado posición de las rutas y hemos ido garantizando esa seguridad, lo que tenemos ahora es generar seguridad un poco más adentro, en los territorios rurales o los territorios urbanos, y por lo tanto se está instalando aquí bases y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, este tema de que podamos proteger, por tanto, la vida de las personas con las cuales estos grupos están atentando, porque ya no es robo de madera, están atentando directamente a la vida de las personas, y eso evidentemente que es preocupación del Estado y del gobierno. Humberto Toro, delegado presidencial de la provincia de Arauco, le agradecemos por conversar esta tarde con CNN Chile, que esté muy bien. Gracias, Ivonne. Un abrazo.